será de los dos? Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a Pedagodacta, aquí en el aire de la 103.1. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Guillo y como el público se renueva, quiero comentaros un poquito de qué se trata este programa. Aquí hablamos siempre de la actualidad de la educación en los ámbitos sociales, culturales, hablamos de un montón de cosas más, pero bueno, el tema de hoy es la educación. Y nada, del rol docente, que es muy importante. Imagínense en tiempos como los de ahora, que nos atraviesa una pandemia, como estos docentes se han ido adaptando para que todos sus alumnos tengan material y tengan una educación. Y lo que vienen haciendo año tras año. Antes de la pandemia siempre había algún obstáculo que atravesar y nada, y los docentes siempre de alguna u otra forma lo solucionaban. Así que bueno, nada, y hablando de educación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo educación? Lo primero que se les venga a la mente. Seguramente se les vengan cosas como maestros, escuela, material de estudio, entre otras, ¿no? Y otra pregunta. ¿Ustedes piensan que la educación fue siempre así como la vivimos actualmente? Para esto quiero darle una bienvenida a mi invitada del día de hoy, Rosalinda Juárez. Ella es una docente de formación perteneciente al Instituto número 19 de acá de Mar del Plata. Un aplauso para ella. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola Carla, buen día queridos oyentes. Primero que nada agradecerles por la relación que pudieron establecer con respecto al término de educación. Si bien no son términos errados, pero por ahí me gustaría traer el término escuela para seguir analizando un poquito más todo esto. Por ejemplo, hay una autora que se llama Silvina, la cual hace mención a a una educación sistemática. ¿Qué significa esto? Que va a haber una actividad que se desarrolla de manera planificada, es decir, que se va a desarrollar en un día, en una hora específica y de tal manera como se plantea. Por ejemplo, esto sucede en las escuelas, en los institutos o en las universidades. Un ejemplo de esto es cuando el nene sabe que mañana tiene clase de plástica después del segundo recreo. A este término lo podemos relacionar con un gran pedagogo, que se llama Lasalle. Lasalle fue el gran impulsor de la pedagogía del detalle. ¿Qué significaba esto? Que el docente iba a ser el responsable de armar la clase a su imagen y semejanza, o sea, como él la proponía. Estas actividades, o sea, las que desarrollaba el docente, eran reglamentadas e influidas por él, básicamente. En la actualidad, hoy en día, podríamos decir o relacionar eso también con el término de diseño curricular, que es donde se dejan asentados las diferentes actividades que favorecen a la enseñanza del niño. Este diseño curricular está escrito por equipos especialistas, no tiene una fecha donde se modifique, sino que eso va siendo como un proceso político que puede pasar durante 5 años, 10 años, 15 años, eso se va viendo cuando se modifica y se actualiza este currículo. Sí, muy, muy interesante todo esto que contás. Y bueno, al principio que mencionabas esto de la educación sistemática, tengo entendido que existen otras, como la no sistemática, que se da sin querer. Por ejemplo, un oyente que ahora sintonizó nuestra emisora y está escuchando, quizás está aprendiendo o adquiriendo un nuevo conocimiento y se está produciendo esta educación no sistemática. Pero creo que hay otras, como la no formal, la formal, la permanente. Es un tema para hablar un montón, pero bueno. Sí, Carla, como mencionaste al principio, por ejemplo, para hacer mención a esto de educación permanente, las docentes que por ahí no teníamos yo ya me creo docente, estoy en formación, las docentes que no tenían ni idea de cómo usar una computadora o sí tenían, pero les costaba, no les quedó otra que agarrar y ponerse en este proceso de aprendizaje que no es de un día para el otro, que cuesta, como todo, y de paso hablamos un poquito del proceso de aprendizaje también brevemente, para poder transmitir estos nuevos contenidos como lo demandaba la pandemia, de forma virtual. Ahora, ¿sabes qué? Me gustaría saber tu experiencia con respecto a la educación. Sin ir más lejos, en mi época, hace muchos años, los maestras, las señas, te castigaban, te pegaban con la regla, te ponían a un costado en el rincón, porque no podía discutirse lo que ellos decían. Menos mal que hemos ido evolucionando gracias a las diferentes acciones que han ocurrido a lo largo del tiempo, las intervenciones que han hecho grandes personas, y ya no se tolera esto, de que aprender sea a base de un castigo también físico, como vos mencionas, Carla. Por ejemplo, igual yo creo que siempre alguien intervino, ¿no? En defensa. Por ejemplo, se me ocurre el pedagogo Comenio, el cual está absolutamente en contra de que el método de enseñanza sea a base de castigo o amenaza hacia el niño, hacia el sujeto, ¿no? Y otra cosa que me surge es un breve análisis pequeño, que se puede ver como esta enseñanza se concibe como una transmisión de contenido y el alumno hace como una recepción, o sea,
Todo esto que decís me hace acordar al gran pedagogo Comenio. Él ponía como figura central al docente, quien debía exponer y los alumnos prestar atención y obedecer nada más. Pero bueno, tenemos un montón de temas más para hablar, pero bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que para cerrar te propongo un juego, un verdadero y falso. Yo te hago preguntas a vos me preguntas a mí si querés. Desde tu postura, coméntame, ¿qué características para vos debe presentar un docente? Muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los docentes presentan en mayor o menor grado un poco de este enfoque ejecutor, porque planifican lo que va a suceder a lo largo de la clase, pero deberían también tener un poquito características del enfoque terapéutico para basarse en lo que quieren los alumnos, ¿no? Y también un poco del liberador, eh, porque estos contenidos que van a dar deben dejar una enseñanza. Carla, decime, ¿verdadero o falso? ¿Crees que el pedagogo Freud fue llamado pedagogo de la innovación? Sí, es verdadero, fue el llamado pedagogo de la innovación y de hecho fue el creador de la educación preescolar y del concepto del jardín de infantes. Bueno, Ro, última pregunta que te hago, ¿verdadero o falso? ¿Siempre enseñó un maestro y por qué? Carla, te tengo que decir que lamentablemente es falso, no es como pensamos, porque si volvemos unos años para atrás, nos vamos a ir con el pedagogo Lancaster, el cual su metodología de aprendizaje se basaba en un método mutuo, monitorial, si no me confundo, en el cual se enseñaban entre pares, entre mismos alumnos. Por ahí hay un alumno más avanzado que le enseñaba al otro, y esto como que los tenían en un ciclo, totalmente siempre ocupados, uno enseñando, otro aprendiendo, y así, sucesivamente. En cambio, en la actualidad sí podemos ver que un docente le enseña a un alumno, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, como el alumno ya tiene un papel más activo, más partícipe, o sea, creo que enseña un contenido al docente, pero van aprendiendo los dos, o sea, no en un proceso único, ¿no? Sino que esto va a llevar tiempo, porque la enseñanza y el aprendizaje no se da en el mismo momento. Y por ahí otra diferencia que por ahí me gustaría, o otro punto que por ahí me gustaría nombrar, por ejemplo, como pensábamos antes y decíamos, no, los chicos no tienen nada que enseñar a los grandes. Error. Con la tecnología nos han demostrado todo lo contrario. Un niño muy pequeño le puede enseñar cómo usar un celular a un adulto, aunque por ahí uno dice no es mucha ciencia, porque ya sabe a que cómo viene el manejo de las diapositivas, pero esto no, para tu aclaración, no siempre fue un maestro el que enseñó. Bueno, queridos oyentes, muy interesante el programa del día de hoy, pero bueno, ya ha llegado a su fin, así que le quiero dar un gran agradecimiento a Rosalinda por aceptar la invitación y los esperamos en un nuevo programa acá en Pedagoga. Llegamos al final del programa y nos quedamos con tantas cosas por charlar. Pero nada, quería traerles una afirmación que había hecho el filósofo Kant, donde decía: la importancia de la educación para salir de la ignorancia. Con esta frase nos retiramos. Hasta la próxima.